el Señor está hablando también y debemos prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. El Señor habla. Y quería hacer una breve reseña antes de comenzar, porque en el año 2020, en Argentina, que siempre que con mi mujer estamos en contacto con familiares, amigos, sucedió algo que hacía mucho tiempo que no sucedía. Quizá de pronto hacía 60 o 100 años que no ocurría una sequía, o no sé, había vivido una sequía como la que hubo en ese entonces, en el 2020. Esta sequía se produjo por el fenómeno del Niño que todos conocemos. Y Argentina sufrió una sequía como nunca antes hubo sufrido. Yo en aquel tiempo recuerdo que tengo un familiar muy cercano y fue uno de los damnificados por esta gran sequía. Entiendo que cuando le preguntaba a mi tía por mi tío que cómo estaba, porque él es un pequeño agricultor que tiene pocos animales y tiene huertos y está cultivando siempre generalmente algunas hectáreas para que los cultivos que puedan dar fruto él pueda llevarlo a la feria, que le llaman, para poder venderlo y poder subsistir. Y me comentó con estas palabras, me dice, está muy triste, se ha resignado y quiere dejarlo todo. Está abatido y la verdad por esa razón no quiere hablar contigo, no quiere hablar con nadie, absolutamente con nadie. Nunca había pasado esto desde que él es consciente, desde que nació hasta la actualidad, de que ocurriera semejante y pasara por semejante situación. Esta sequía no solamente pudo vivirla él, sino que la vivieron muchos agricultores y prácticamente todo el país, porque se dedica, la Argentina generalmente es un lugar, una tierra hermosa, en la que tú lo que tiras en tierra da fruto. Tierra de ganados, tierra de agricultores. Y la verdad que fue un tiempo de crisis extrema. Leí en aquel tiempo, me dice, Dieguito, ¿has podido leer los periódicos? Sí. En los periódicos decían lo siguiente: la realidad de muchos productores se define hoy con palabras como tristeza, abatimiento, cansancio y resignación ante lo que estamos atravesando. Es algo que afecta no solamente los suelos, no solamente quema las plantas y mata a nuestro ganado, sino que nuestros seres queridos también están pasando por semejante situación. Hay algunos que están muriendo por esta sequía. Y mi tía me decía, duele ver que llevamos muchos años cultivando nuestra tierra y todo se lo debemos a lo que hemos sacado de ahí, todo lo que tenemos. Nos llevó muchos años tener lo que ahora hemos perdido en pocos días. Abatido, resignado, triste, cansado. Me decía hoy, ni los animales sombra tienen. Con eso te digo todo. La tierra seca. Y tú sabes, Dieguito, porque tú llegaste a conocer el lugar donde vivimos y qué es lo que hacemos, pero cuando una vaquita o un ternero se cae a raíz de estas consecuencias, ya no se levanta, muere allí. Esto que le estoy comentando no es motivo de tristeza, que si en realidad sé que toca nuestras fibras más íntimas y muchas veces hacemos reflexión de esto, la sequía es algo
estremecedor. Y es algo que estamos recién viviendo ahora los españoles, pero en aquellos tiempos, en el 2020, la Argentina sufrió esto y fue desolador. Esto me llevó a una palabra en Jeremías 17, versículos 7 y 8, que el Señor dice en su palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Porque si es así, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es una palabra de consuelo si lo llevamos a lo natural, a lo que estamos viviendo ahora y vivió en aquel tiempo la Argentina. Pero hoy quiero hacer un pequeño y poner un pequeño énfasis a la sequía espiritual a la cual muchos de nosotros atravesamos, y es semejante, es casi igual a lo natural. Mira, tú dirás, ¿qué autoridad tengo yo para poder hablar de sequía espiritual? ¿O cómo lo vas a extender a estas palabras que yo de alguna manera quiero que ustedes puedan interpretar? ¿Cómo vas a hacer, Dieguito? Pues lo voy a hacer de la manera más simple. Contar mi experiencia. Porque yo sí he pasado por sequía espiritual. Ni se imaginan lo que es pasar por una sequía, no en lo natural, sino en lo espiritual. Es mucho peor aún, mucho peor. Como cristianos que somos, no quiero que nadie pudiese pasar ni estar en mi lugar en el momento de esos momentos, de esa sequía espiritual la cual yo atravesé. Los cristianos, cada uno de nosotros, no siempre vivimos junto a arroyos de agua, no siempre, tal como lo dice el pasaje. Pues no siempre nuestra comunión con el Señor es la misma, no siempre. Porque si fuera así, que viviéramos siempre en comunión con el Señor, pues sí, estaríamos viviendo bajo arroyos o junto a arroyos de agua, donde nuestras raíces espirituales están siempre bebiendo de esa agua. No siempre es así. No nos equivoquemos. Podemos ver personas que aparentemente nunca pasan por este tipo de circunstancias, porque las hay. Pero quizás sean excepciones. Pero todos pasamos por sequías espirituales. ¿Sabes cuáles son los síntomas cuando uno pasa una sequía espiritual? Y no es porque lo haya leído, ni lo haya buscado en internet, ni nada por el estilo. Te voy a decir lo que yo pasé. Y tengo la convicción de que es así, y no miento. ¿Sabes lo que es venir y entrar por esa puerta, sentarse, vivir el culto, mirar a los hermanos, escuchar canciones, escuchar la palabra y no sentir nada, nada? Escucha las canciones y no sientes absolutamente nada, todo vacío. No te hace mella alguna, absolutamente
lees la Biblia y el Señor no te dice nada a través de ella. No quieres vivir, no quisiera que vivas una vida así. En realidad, no se lo aconsejo a nadie. Pero ¿sabes lo que es entrar por esa puerta? Si es que entras. Porque en casa cuando te levantas no te dan ganas de venir. No tienes deseos. No tienes deseos. Si inclusive algo que escuché que dijo David, nos ocurre, nos cuesta levantarnos, nos cuesta levantarnos. Y él ha dado uno de los motivos principales para salir adelante, perseverar, tienes que ir. Y creí que lo hacía, claro que sí, entraba por esa puerta. Y ¿sabes qué? Me sentaba y no quería ver absolutamente a nadie. No me sentía a gusto con nadie, a pesar de que sé que ustedes me aman y me quieren, pero no estaba a gusto con nadie. Eso es sequía espiritual. Estoy hablando sin pelos en la lengua, para que se den cuenta y reflexionen, y que no les quepa la menor duda que el no tener una comunión con el Señor como es debido, puede que ocurran cosas así. Es lamentable. Lo que menos quieres en momentos así es una palabra de que supuestamente te alentaría de algún hermano que te dé un versículo para que salgas adelante. Y no, eso no funciona. Porque a golpe de Biblia no vas a salir adelante. Que sí he escuchado exhortaciones. Hermano, congrégate. Hermano, haz esto, haz lo otro. No es la solución. No es la solución. ¿Sabes lo que necesitaba yo? Alguien que me abrazara. Solamente eso, en silencio, un abrazo, una mirada, una muestra de cariño y amor. No quería exhortaciones ni consejos, absolutamente nada. Me hacían mal. Conozco hermanos aquí que cuando pasaba por esos momentos quizá ellos no discernían por lo que yo atravesaba, pero qué bien me hacían sus abrazos. Sus abrazos me removían mis entrañas y me hacían reflexionar. Es así. No sabes lo que es pasar por sequía. Y si la pasaste, sabrás de qué estoy hablando. ¿Sabes lo que es orar? He clamado muchas veces. He orado y entiendo que no pasaba más allí del techo la oración. No era una oración eficaz, no llegaba a ningún lado, así lo sentía. ¿Cuántas veces he clamado al Señor y sentía que no tenía respuesta? ¿Cuántas veces? Que yo soy la excepción, que nadie pasó por esto, no lo sé. Pero no se lo aconsejo a nadie. ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué hago? ¿Sabes cómo pude salir de esto? Hay personas aquí en esta iglesia
a las cuales yo admiro y tengo un favor especial por ellas, porque en realidad no habría calificativo para poder calificarlas. Amorosas. Te dan un abrazo y lo sientes. En silencio. No te dicen absolutamente nada. Con tus ojos te dicen, cuenta conmigo. Ven. Eso me ha hecho muy bien. Muy bien. Ay, gracias. Mi mujer, ¿se creen que no se daba cuenta? Era la primera, me conoce. Y en casa, cuando nos cruzábamos por el pasillo, me miraba y me abrazaba y me decía, te quiero. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es? Desde entonces, antes siempre me lo decía, pero ahora me lo dice más seguido. Y me da unos abrazos que ni se imaginan. Porque sabe por lo que ha atravesado. Ustedes dirán, ¿cómo salí de esto? A base de abrazos, caricias y miradas amorosas que, lo repito, te decían, cuenta conmigo. ¿Quieres tomar un café y hablar? Cuéntalo conmigo. Y muchas veces en situaciones así se corre mucho peligro. ¿Sabes lo primero que se te pone en la cabeza? Me quiero ir. Me quiero ir. No quiero volver. ¿Que lo he pensado? Claro que lo he pensado. Pero después de un abrazo, reflexioné. Y si tomaba esa decisión, iba a ser un suicidio espiritual. Porque quizás no vendría nuevamente a la iglesia. Hoy lo digo con convicción, no porque lo haya leído, lo he vivido en carne. Hay que reflexionar. Hay que meditar y observar por el camino que andamos. Porque puede que ese camino te lleve a una sequía, a un lugar tan seco, que no encuentres aguas por ningún lado. Esa noche tenía que tomar una decisión. No podía seguir en ese estado. Te levantas a la mañana cansado, exhausto, hasta no te motiva nada, nada te motiva. Todo lo que haces es en vano, nada te entusiasma, nada. Me acosté esa noche y solo quería dormir, no quería pensar. Y era inevitable. Los pensamientos te dan 1000 vueltas por segundo. Nadie se imagina por lo que estás atravesando, solo tú. Porque es difícil que una persona que te rodea pueda entender por lo que estás atravesando. Porque no quieres contarle a nadie. Te lo guardas para ti. Esto es horroroso. Es algo que te quita la vida, te absorbe. Te vas deshidratando poco a poco y te miras al espejo y tienes los ojos hundidos. Yo he vivido por esto. Yo he vivido por esto.
esa noche, no sé si por qué, si fue casualidad, por algo que comí, no tengo idea. Soñé. En el mismo sueño me desperté, pero estaba soñando. Me desperté y tenía sed, mucha sed. Me levanté, corrí a la cocina, abrí el grifo y no salía ni una gota de agua. Y fui al lavabo tampoco. Fui corriendo, abrí la puerta de casa, salí afuera buscando agua y no la encontraba. Hay una fuente cerca de casa, agotada. No había agua por ningún lado, absolutamente. Estaba desesperado. Y esto muchas veces me lleva a pensar en aquellos pasajes tan bonitos de David cuando decía, como el siervo brama por las aguas. Clama de sed mi alma. ¿Dónde estás, Señor? Necesito de ti. Era un sueño, pero era real ese sueño. No encontraba agua absolutamente por ningún lado. Volví a casa extenuado, con la boca seca. ¿O no se ha levantado con la boca seca en alguna noche a las tantas de la madrugada e ir a beber agua? Ay, qué bueno. Qué bueno. Y puedes volver a la cama y descansar, sabiendo de que has calmado la sed que tenías. En ese sueño volví a casa triste, pensando en que moría, pensando en que ya no había absolutamente nada, ninguna respuesta a mi necesidad. Sin embargo, iba pasando por la cocina y aquel grifo que no daba agua comenzó a salir. Me lancé sobre él y puse mi boca. No iba a coger un vaso, no, si estaba desesperado. Puse mi cabeza debajo del grifo, me mojé, bebí todo el agua que quería. ¿Sabes lo que es? Que se te aparezca una imagen entre sueños y te diga, de esa agua, mira, lo noté, lo que dice acá. De esa agua que estás bebiendo, puedes tomar toda la que quieras, pero volverás a tener sed y tu desesperación volverá a ser la misma. Pero del agua que yo te doy, del agua que yo te doy, cuando la bebas, jamás tendrás sed. Esa es la sequía espiritual de la que estoy hablando. Mira, no solamente el hecho de beber agua e hidratarme, lo que más me consoló, lo que más afectó mi vida para poder salir de esta situación fueron esas palabras que escuché. Era Jesús. En situaciones así, tú dices, hombre, ¿dónde está? Apareció. Y te digo, de esa agua, bebe lo que tú quieras. Pero volverás a tener necesidad de ella. Pero el agua que yo te daré, jamás tendrás sed posterior. Y me llevó a leer un versículo con aquel día de la fiesta cuando Jesús se puso de pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí,
Yo soy la respuesta, porque si tú crees en mí, como las Escrituras dicen, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pasar por una sequía en lo natural es estremecedor. Ver personas sufrir, ver a tierra seca, animales muriendo. Es atroz. Es atroz. No se lo quieran imaginar. Pero una sequía espiritual es mucho más aún. Porque todo depende de la decisión que tomes para salir. Aunque no lo creas, estás jugando tu vida en esa decisión. Porque no solamente sería irte de la iglesia y dejar a tus hermanos queridos. Posteriormente vendrían circunstancias colaterales que no solo afectarían tu vida, sino la de los que te rodean. ¿Por qué cae uno en este tipo de situaciones? Puede que por pecado, puede, pero generalmente es lo que quiero advertirlo. Suele venir por circunstancias que todos atravesamos. Sentimientos encontrados, la pérdida de algún ser querido, injusticias que vemos a diario, hermanos que quizás de pronto nos dan un buen testimonio y te afectan. O situaciones como que quieres salir adelante y buscas ayuda y lo que menos encuentras es un abrazo, una muestra de amor. Puede que hasta te castigue por lo que estás pasando, porque pueda que advierta que es pecado y te llenen de versículos bíblicos tu cabeza y te exhorten en demasía a tal punto que te llevan a una situación, a tomar una decisión y a buscar una solución extrema, y no es justamente salir. Tenemos que ser conscientes y discernir situaciones que muchas personas pasan en nuestras iglesias. Debemos ser sabias para aconsejar. Debemos ser maduras para enfrentar situaciones como esta, porque tienes que ayudar y no sabes cómo. Dale un abrazo, muéstrale amor en silencio, acompáñalo en la situación. No dejes de llamarlo para preguntarle cómo está. Las personas que hicieron esto me ayudaron muchísimo. Solamente levantar el teléfono y escuchar cómo estás fue suficiente. Tenemos que madurar, y esto me lleva a mí a reflexionar para cuando tengo algún ser querido delante mío y vea su rostro como yo lo tuve cuando pasé por esto. Sé cuál es la solución. Demasiada religiosidad muchas veces veo, demasiada espiritualidad, pero poca madurez y sabiduría para enfrentar situaciones así y para llevar a un hermano a buscar una solución positiva. Admiro a muchas personas de aquí porque han sabido llevarme situación. Y yo las miro y digo gracias por ese abrazo que me diste, hermano. Porque no sabía lo que estaba atravesando. Pero eso me ayudó.
no otra cosa. He hablado sin pelos en la lengua, he sido sincero. Y si hoy me tocaba compartir, no podía dejar de ser tan transparente como lo estoy haciendo, ni tan claro como lo estoy hablando. No permitamos que el enemigo utilice esta debilidad que muchas veces en situaciones así el enemigo aprovecha. Yo, gracias a Dios, no le he dado lugar, pero sí luchaba contra mí mismo, porque quería salir. Eso es todo. He sido breve. He sido sincero y transparente. ¿Por qué no hablar así? Seguramente si estuviera en otro lugar, en un lugar donde haya mucha espiritualidad, y esto lo hubiera sabido quizá mi pastor, quizá no me hubiera dejado predicar, porque no estaba en condiciones. Pero él sí lo hubiera hecho. Y me ha dado lugar a ello, sin saber lo que iba a compartir. Pero sé que cuento con su afirmación, porque esto le puede suceder a cualquiera. No dejes de tener esa comunión con el Señor. No la dejes, porque a través de ella corren ríos de agua viva en tu interior. Y no permitirá que pases por sequías como la que yo atravesé. Ten cuidado, sé sabio. Y si tienes que ayudar a alguien, ya sabes cómo hacerlo. Gracias, Graciela, porque por sus abrazos y te quiero. Lo necesitaba. Gracias, hermano, por tus abrazos, por tantas cosas y circunstancias que he vivido con usted y me han sacado adelante, con amor, con amor. Dios los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga y les dé sabiduría para enfrentar situaciones así. No más sequía en el nombre de Jesús. No más sequía en el nombre de Jesús.